cuando dan de alta una empresa y se presentan declaraciones en septiembre en el Departamento de Tesoro, que es para nosotros el SAT. O sea, ¿qué significa? Que si ahorita un empresario extranjero abre su empresa allá y dicen, oye, yo la di de alta el 5 de febrero, pues su actividad de ejercicio va a empezar del 6 de febrero al 5 de febrero del año que entra. Y si ustedes tienen que presentar información financiera de México y se las piden de aquel país, tendrán que hacer ejercicios por fuera montados. ¿Por qué montados? Porque en México, obligación, enero-diciembre. Y entonces, imagínense, tengo que cerrar en diciembre, mando mi estado de resultados y en enero inicio en ceros en México. Y si le presento en aquel país, pues tengo que cerrar el 5 de febrero. Y para ellos el 6 de febrero inician en cero cuando ya traigo un acumulado de mes y medio. ¿Sale? Eso es lo que tienen que aprender. Igual dentro de las normas del B15 menciona que yo debo de tener siempre la evaluación del tipo de cambio de informe. Y entonces, si ahorita ustedes ya se aventaron un año en leer esas 1500 hojas de las NIF, imagínense que veamos un caso, como vi que montaron en el grupo de las NIF, alguien montó los 3 libros de normas internacionales. Son arriba de 6000 hojas. Hoy la ventaja es que estamos hablando en un 90% del mismo lenguaje. Anteriormente, y eso me tocó a mí en su momento, tenía que chutarme las normas internacionales, las IFR, las US GAAP, la SICA, porque yo le reportaba a Estados Unidos y a Canadá. Y entonces era leer como 20,000 hojas en todos esos libros. A lo mejor por eso traigo esa experiencia. Pero si a ustedes les toca un día hacer un informe en inglés, en dólares, tendrán que chutarse las NIFIs o normas internacionales, tendrán que chutarse, si hablan de Estados Unidos, las US GAAP. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos siguen mencionando todavía 5 grupos. En México nada más escuchamos las normas de información financiera, las llamadas NIF, pero si hablo por decir de Estados Unidos, usan unas que son APBs, que se llama Accounting Principal Research, otras RBs, Accounting Research Bulletins, y otras que se llama US GAAP, de United States General Accounting Accepted Principal, y después usan las IFRs, usan las NIC. Entonces no confundan un lenguaje. En México usamos puras NIF, pero si les toca en Estados Unidos tienen que aprender a leer APBs, RBs, NIC, NIFIs y IFRs. O sea, esto que estamos viendo, todavía estamos en pañales con todo ese paquetote. ¿Sale? Pero sí les quiero dar esa aclaración. Lo mismo, si les toca hablar de Canadá, pues van a aprender los ICAs. Si les toca hablar de Europa, tendrán que aprenderse IFR más las normas europeas, porque no en todos los países del mundo usan normas internacionales. Yo no sé cuántos países hay en el mundo, pero nada más ahorita 400 usan normas internacionales de información financiera. Y esas normas internacionales, comparadas con las mexicanas, hay poquita diferencia. Estamos hablando de un 10%. Imagínense que todo en su momento les hubiese tocado como su servidor. Tenía yo que aprender a evaluar. En México usábamos PEPS, en Estados Unidos la matriz usaba WEBS, que era LIFO o FIFO, Feed in, Feed out. Entonces todo ese tipo de lenguaje tenía yo que chutarme todas esas mendigas hojas para saber cómo se evaluaba allá. Después no usaban lo que usamos en México, que en su momento era el boom de la contabilidad del B10. En Estados Unidos no usan B10. Y entonces teníamos que hacer estados financieros con reexpresión y después ver uno que se llama Adjustment US GAAP, que lo van a ver ahorita en la práctica, y tenemos que quitar. Esta práctica es cuando movamos moneda extranjera. Oye, mi empresa es de México 100%, no tengo sucursales ni países, ni sucursal ni matriz en otro país, uso normas mexicanas o normas de información financiera. ¿Uso B15? No uso B15. ¿Por qué? Porque nada más voy a convertir lo que traigo en dólares, genero mi póliza de fluctuación y ahí se termina.
Sí van a usar el B15 cuando informen o les informen de otro país. Eso nada más apréndanselo ustedes, ¿eh? Pero si dicen la empresa es mexicana y mi empresa mexicana todo lo maneja en dólares y no hay sucursal más que la que está aquí en México, uso todas las NIF excepto B15. B15 se usa cuando tengo sucursal o matriz fuera del país de México. ¿Sale? Y entonces, por ahí no se terminó causa, no sé, pero yo hice una grabación en de KDFI usando normas internacionales, nada más se quedó al 50% unas grabaciones, no sé quién de ustedes las llegó a ver, pero ahorita queremos sacar, por todo este tipo de circunstancias, igual un curso de normas internacionales. Y entonces todo esto, digo yo, porque traigo 25 años de vida de empresa transnacional, yo les mencionaba cuando me presenté con ustedes, hasta el año pasado tuve la desgracia de trabajar en el gobierno, porque de ahí en fuera todo es transnacional. Yo tuve que aprender a hablar inglés técnico, porque es muy diferente el lenguaje del técnico al comercial. Tenía la desgracia de ir a Chicago, entregar estados financieros y regresarte a México en cuestión de 2 horas. No conocí ni allá, pero tuve esa desgracia de irme en avión particular. Y entonces la empresa con la que trabajo hoy es la número 1 de fundición. Todo lo que ustedes ven del metro, todo lo que ven de los trenes en toda la República, todos se hacen allá de donde yo vengo. Y yo era el contador que hacía los costos de todo esto. Es una mezcla impresionante. Pero ustedes, si alguien tiene oportunidad, y se los platico porque no tiene más de 4 meses que KDFI me contrató para desarrollar un B15 en una empresa que era en inglés y en japonés. Digo, ¿sabes qué? Yo japonés no sé hablar, ¿no? Más que pedir los makis y los sushitos y todo ese rollo. Pero hicimos el programa, y nada más para que se den una idea, se cobró 50,000 pesos por ese programa en Excel. Digo, yo cobro mi parte y KDFI pues tuvo que ganar igual. Entonces, esto que les estoy dando, aprovéchenlo. De verdad, asesorías afuera hay muchísimas, muchísimas. Solo que ustedes tienen que aprender a vender un servicio. Lo que yo les doy son herramientas para que ustedes modifiquen la necesidad de su trabajo. Estos son ejemplos de vivencia, pero tienen que aprender a reexpresar. Entonces, imagínense hacer estados financieros en inglés, en español, con cortes enero-diciembre, más el país en el corte que hace, y después pegarle el aspecto fiscal, y después pegarle el aspecto de reexpresión, pues es una talacha impresionante. ¿Sale? ¿Por ahí van a comentar algo? ¿No? ¿Qué pasó? También entraría cuando los proveedores que tengo en Estados Unidos y Canadá me piden los estados financieros, los tengo que convertir. Bueno, si contratamos a alguien para que lo hiciera. ¿Pero no hay sí. matriz allá o qué? No, son puros proveedores, nada más nos piden los estados financieros. No, entonces lo que vas a hacer, todo lo que uses en México, todo lo que compres en dólares o vendas en dólares, lo respetas. Lo que no conozcas, que no es dólares y pesos mexicanos, vas a usar el tipo de cambio de cierre del diario oficial. Conviertes todo, te va a botar una diferencia en dólares porque no te va a cuadrar, y te vas a aprender que esa cuenta se llama C de casa, T de Tito, A de Alberto, CTA, de Current Translation Adjustment. Esa cuenta va en el estado de resultados. Ya cuando tú hagas un estado de resultados, le puedes poner 2 nombres, Profit and Loss o Operating Income. ¿Sale? Y para los que no sabemos hablar inglés, igual hay que cortar las palabras, porque cuando veamos un balance, pues normalmente se pone balance sheet, y muchos le ponen sheet, y sheet es MI y todo lo demás. Abusados. Ok, entonces en ese caso nada más voy a convertir, por ejemplo, Estados Unidos al tipo de cambio del dólar pues, americano. Ajá. Y con Canadá, que es dólar dólares canadienses. Y no hago conversión, nada más hago... No, harías conversión a... Si tú tienes en México dólares americanos con clientes y proveedores, sí, y le vas a informar a Canadá, tienes que convertir de dólares americanos a canadienses. A canadienses. Ah, ok. Sí, abusados. Y pues, también tengo dólares canadienses, los tendría que cambiar a dólares americanos. Sí, porque el dólar canadiense es más barato que el americano. Así es. Bueno, pero tu cuenta, por decir un ejemplo, si tú le vas a informar a Canadá,
chútate los ICAs de Canadian Institute Charter Accounts, son los principios canadienses, ¿sí? Y entonces tienes que buscar un libro. El señor que traje para vender los libros los vende. A ver si me da comisión. Chútate que te consiga el libro de normas canadienses. Si ya pides el libro de normas internacionales, te digo, es por aquí así el libro. Son 3 tomos. Los 3 tomos, ¿no? Sí, 3 tomos, pero ya no hay mucha diferencia hoy en México con las NIF. Ok. ¿Vale? Entonces esa sería la forma correcta de hacer la presentación de los estados que Estados Unidos y Canadá, que me los piden cada año. Así es, y ahorita lo vamos a ver en la práctica, por eso es la práctica. Gracias. ¿Sale? Entonces, mande. Ya. Bueno, no necesariamente también la moneda funcional debe de regir por que el capital viene de una empresa extranjera. Pueden ser empresas mexicanas, como la que yo Y que lo tomen en dólares. Pero que todas las operaciones se pactan en dólares, Okay. El capital se pacta en dólares, se paga en dólares, se vende en dólares, a los proveedores les pago en dólares. Entonces, digo, nada más como tip, es que si todas sus operaciones están en dólares, independientemente de los registros sean en pesos, su moneda funcional es el dólar. Okay. Y la moneda extranjera sería el peso, que es como deben de reportar sus estados financieros. Sí, porque ahí es a la inversa, ¿no? Y porque todo tu contrato emana en dólares. Así es. Y digo, a día que trae experiencia se oye, pues todo, si no hay contrato, no hay compra y no hay venta. Yo por eso les decía a ustedes, en México, acuérdense que con la norma B5 me dice que estoy obligado a tener contrato lo que rebase del 10%. La vivencia de ella, que es parte, yo creo que acá es muy similar a la que yo traigo, todo hay contrato. Así sea una compra de $1, contrato. Esa es la gran diferencia. Entonces, ustedes tienen que aprender a distinguir el tipo de moneda. Si, como dice la contadora, si todo está en México, pues ahora la funcional va a ser siempre dólares y la corriente va a ser cuando yo convierta o algo por el estilo. ¿Sale? Entonces les digo, tenemos que tomar en cuenta los ajustes de la operación y checar los efectos que les digo que yo traiga igual de capital, como los traigo plasmados. Tengo que entender mi lenguaje en el cual me estoy basando lo que yo traigo en contabilidad. Y aquí me dice, se recicla el proceso del estado de resultado a través de ganancia o pérdida, que es por la operación que se deriva, cuando le llamamos la fluctuación o cuando convertimos estados financieros que no nos cuadra, porque como estamos comparando tipos de cambio diferentes, pues no nos va a cuadrar. Y entonces tienen que aprender de dónde y cómo se cuadra. Tenemos que saber cuánto dólar tengo de informe, de ventas, de costo, de gasto, de activos, de capital. Si todo es al 100, pues todo va a cuadrar más rápido. Pero como estoy usando diferentes tipos de cambio, tengo que analizar dónde está y cómo está la diferencia que le llamo CTA, de Current Relation Adjustment, o la cuenta de ajustes por tipos de cambio. Y entonces debe de salirme. Si soy como buen mexicano y no me cuadró, pues todo lo mando ahí. Que la cuenta en español es NPI, ni pide de lo que estoy mandando. Y entonces dice que voy a hacer mi fluctuación en este tipo de momentos. ¿Sí vas a comentar algo, Conta? Mande. Préstame su micrófono. Una duda en cuanto a la anterior, normalmente siempre las fluctuaciones cambiarias forman parte del estado de resultados y me saca un poquito de la jugada en donde dice reconocido como una partida integral del capital contable. Cuando reevalúo de moneda extranjera para presentación, pues esa parte se va a resultados, sí, y la otra nueva a los ORIs cuando son dos monedas diferentes, ¿no? Pero no entendería yo cuando forma parte del capital contable que tenga yo que quitarlo de ahí para pasarlo a resultados. Me pierdo un poco ahí. La norma internacional, la NIC 40 y la IFR, te dice que tienes la opción de mandarlo a estado de resultados o mandarlo a capital contable. Por eso trae ese párrafo igual en la norma mexicana. Es cuestión de criterio de dónde la quieras mandar.
Es decir, déjame dar un ejemplo rápido. Si le debo $1 millón a la casa matriz, Ajá. y fue un peso de diferencia entre los tipos de cambio de mes pasado y tengo $1 millón de resultados. ¿Quiere decir que me permite la norma internacional ponerlo como capital contable o como que? Porque Sí, yo voy a como aumentar capital. en mis pesos, voy a tener una diferencia de $1 millón. Sí. Porque ahora no debo 20, debo 21 millones de ese $1 millón. Me permite la internacional modificarlo y ponerlo como capital, pero para efectos nacionales siempre va a ser una Fluctuación. cuestión Claro, de resultados. Eso, y ya nada más la otra, ya no sé, en tu experiencia, me tocó a mí hace ya muchos años, que tenías que llevar 2 juegos de estados financieros. Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos su año fiscal cierra el 30 de septiembre. Así es. Y para ellos, cuando yo mandaba los estados financieros de octubre, yo los mandaba acumulados por 10 meses, hasta que me dijeron, no, tienes que mandármelos por un mes, porque para efectos de la transnacional llevo un mes de transcurrido en mi Así año, es, por en eso mi año fiscal. No sé si siga Sí, así claro. para efectos de ellos. Por eso mencionaba que los que hacemos estados financieros para otro país con sucursal en México, tú cortas en México enero-diciembre y en aquel país en septiembre en el Departamento del Tesoro. Sí, es octubre, septiembre. Se da el reporte y cuando inicia octubre inicias un mes, cuando en septiembre ya llevas 10. Sí, son las diferencias que hay que chambear. Sí, sigue manejando así. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces les digo, hay que checar igual la parte cuando estamos hablando de puro México, que todo lo mando a RIF, a todas las partidas de resultado integral de financiamiento, dependiendo la moneda. Ahora, ¿qué pasa? Como ejemplo nada más, que si yo traigo una sucursal en México y la matriz viene de Estados Unidos, tengo que ver qué partidas sigo usando en México y qué partidas son las que aquel país me pide o me manda. Como ahorita decías aquí el contador, si me mandan dinero, pues tengo que reconocer ciertas partidas. Por eso les mencionaba, tengo que aprender a usar normativas y normativas internacionales. Si yo hago un ejemplo, dentro de lo que yo tengo en México, porque la matriz está en Estados Unidos y yo le tengo que mandar informes, tengo que hacer conversión de pesos a dólares, de español a inglés, entonces tengo que ver qué normativa sigo usando en México. Y les pongo el ejemplo de aquí. Traigo valuación de inmuebles. Y entonces esa evaluación de inmuebles, que en México mucho le seguimos llamando activo, que ya no se usa el lenguaje. Resulta que para Estados Unidos me mandan ellos una maquinaria y me dicen, me debes $1 millón. Pues entonces en contabilidad, cuando yo le reporte a Estados Unidos la información, le voy a seguir registrando el activo, que en inglés es el de Property, Plant and Equipment, le voy a mandar $1 millón. Y aunque en México le di entrada a 20 o 21, pues en México voy a traer 21 millones en mis activos, pero cuando le reporte a ellos es $1 millón. Tengo que checar si no cambia alguna regla internacional con la mexicana. Como experiencia, esa norma C6 no, de alguna manera cambió de tendencia internacional, se aterriza en México. Por eso, cuando vimos la norma C6, yo les enseñé o les mostré algunos ejemplos de tipos de depreciación, porque en Estados Unidos usan tipos de depreciación, por eso llega a México. Pero imagínense que ahorita esa empresa matriz que está en Estados Unidos les dice, mándame tu activo y su depreciación. Y resulta que aquí en México todos estábamos acostumbrados a usar línea recta, ¿no? Pero aquel país usa años dígito. Entonces tengo que aprender que lo que yo traiga de activo, y en México lo deprecio en línea recta, pero tengo que hacer un papel de trabajo que en México igual tenga dólares, pero a años dígito. Y entonces ese $1 millón de la maquinaria en línea recta lleva un ejemplo 300,000, pero al momento de hacer años dígito me da 280. Esos 20 de diferencia se manda a una cuenta que se llama Adjustment US GAAP o Adjustment NIF o IFR. Y ahorita les digo, en la práctica lo vamos a ver, pero esta es una talacha impresionante. Y entonces ese es un cambio entre normas, digámosle, mexicanas con norma internacional.
Si aquel país me pide que línea recta y yo en México uso línea recta, pues no hay variación. Eso es lo que tengo que aprender de las normas. Por eso es importante que ustedes aprendan a evaluar y aprendan a llevar buenos papeles de trabajo. Otra de las condiciones en inventarios. A lo mejor alguien de ustedes por error todavía sigue usando webs, cuando en México desde hace 5 años ya no se usa webs, pero fiscalmente sí se usa. ¿Se acuerdan que yo les dije que termina el año pasado y este año ya debimos haber cambiado? Entonces, imagínense que aquel país usa LIFO, que es webs, y en México usamos FIFO, que es PEPs, Feed in, Feed out, o las Feed out. Entonces, depende del lenguaje que estemos usando. Cuando ustedes trabajen con una empresa transnacional, tienen que llenar un cuestionario, pedirle un cuestionario, qué reglas de evaluación usan. Pero si ellos usan algo diferente de lo que yo uso en México, ahí es donde viene el ajuste de monedas, para que ahorita lo vean ya en la práctica. ¿Sale? Otra de las condiciones, obligaciones laborales. Hay empresas que sí crean sus pasivos, que aquí se acuerdan que yo les dije con la D3, aprendan a evaluarlo. Contablemente tengo que ver cuánto me cuesta la empresa encerrarla, cuánto me cuestan trabajadores, a lo mejor allá no la usan, o el dichoso D4, que igual en la norma 2020 viene un cambio en la D4, donde ya le dan moche casi a la D4. Y el B10, que en México ya no se usa, pero habemos gente que todavía lo sigue usando aquí en México, y que entrega estados financieros con reexpresión. Y resulta que aquel país no usa reexpresión, lo tengo que quitar de las cuentas en dólares. Y en dólares yo tengo que ver, o en Estados Unidos, tengo que analizar qué cuentas estoy usando. Yo les decía, si platico mucho de Estados Unidos, pues tengo que leer las APBs, las ARBs, los FAS, los US GAAP. O sea, es una talacha impresionante. Es muy bonito para los que nos gusta la contabilidad. Pero sí tengo que entender, y para ellos, aquí en México estoy hablando del B15, allá usan el FAS 52. Entonces, FAS 52 es el B15 de México. ¿Sale? Cuando a ustedes les toque un informe, donde les pidan el informe con FAS 52, pues tengo que aprender B15 y tengo que comparar. ¿Sale? Eso es cuando la sucursal es en México. Ahora me voy a la inversa. Cuando la sucursal es Estados Unidos y la matriz es México, tengo que usar el lenguaje de qué cosas tienen allá, aterrizarlas en México, y lo que les mencionaba, tengo que usar aquí en México el B15, aprender mi lenguaje de conversión. Entonces, no siempre usamos el mismo lenguaje. Con esto, ¿a qué hora son? ¿A qué hora va a ser el desayuno? ¿Nos queda tiempo? Ok. Imagínense el caso de cualquier país, voy a poner como ejemplo Estados Unidos. Caen en efectos hiperinflacionarios. Resulta que estos estados financieros son 2018 cerré normal, pero 2019, véanlo como Venezuela si quieren, 2019 rebasa la inflación y cae en efecto hiperinflacionario. Y entonces yo en mi información financiera traigo esto en pesos. En su momento yo fui evaluando a estos tipos de cambio que son diferentes, son diferentes, mas sin en cambio cuando los convertí a dólares, pues me tiene que cuadrar. En este inter, llámese de utilidades acumuladas o llámese de capital, va el comentario que hizo el contador, la cuenta de CTA. En cualquiera de los dos va, donde aprendo a ajustar, pero cae el efecto hiperinflacionario y cuando cae, dice, voy a pensar que sea 31 de diciembre, y dice Estados Unidos, mi inflación hoy creció más de lo debido, cae en efecto hiperinflacionario. ¿Cuánto vale el tipo de cambio el último día que cae? A 20. Entonces, todo esto que traía como historia, en inglés chicken go, en español ya valió gorro. ¿Sale? ¿Por qué? Ahora le tengo que informar todo esto en pesos. ¿Qué tengo que hacer? Que todo lo que yo traía en dólares, todo
va a ser multiplicado por 20 pesos. Imagínense, y todos lo vimos inconscientemente, todos lo vieron cuando en su momento traían una tarjeta de América, no sé qué rollo, y que cae el efecto inflacionario en México, ¿no? Y si debían $1,000 y estaba a 10 pesos, dicen debo 10,000, cuando cae el efecto del tipo de cambio, ya debían 30,000, 40,000, ¿no? Nos endrogamos. Así pasa en esta evaluación. Yo traigo $2,000, pero como el efecto hiperinflacionario creció y hoy vale 20, voy a multiplicar 2,000 por 20, me da 40, 555 por 20, 5,000 por 20, 3,000 por 20 y así cada uno. Imagínense el estado financiero cómo trae esto, pero nada más es de reporte. No vayan a llevarlo de aspecto fiscal porque se mueren. ¿Sale? Es dato informativo. Y entonces esto es el efecto hiperinflacionario. Les digo, pónganse el caso ahorita de Venezuela, que ustedes entreguen informes de Venezuela o que Venezuela entrega reportes para México. Una talacha impresionante. Y entonces tengo que aprender efectos hiperinflacionarios, efectos inflacionarios normal o efectos no inflacionarios. Les ponía igual como ejemplo, voy a pensar que alguien de ustedes todavía siga reexpresando por error, todavía, ahorita voy para allá, todavía siga reexpresando, pero de momento, pues desde 2008 no existe revaluación, ya no existe el B10, ya caducó hace 12 años y hay gente que todavía lo sigue haciendo. Al momento que aprenda que ya no hay B10, hay algo que se llama desconexión de contabilidad. Y esa cuenta de desconexión de contabilidad se lleva a otras cuentas de capital. Y entonces la tengo que mandar a capital, otras cuentas de capital. Voy a depurar las cuentas que se usaban en ese momento. Reexpresión, retanom, retam, corrección por reexpresión y siempre les digo de broma, y lo que les gusta a los hombres, el repomo. Entonces todas esas cuentas se ajustaban en esa cuenta de hoy en día que se llama desconexión de contabilidad. Esos son los efectos que yo tengo que medir en una evaluación. ¿Qué pasó, contadora? Por ahí vas a comentarlo. Ya, gracias. Desde el año pasado, a partir del 2019, Argentina su economía es hiperinflacionaria y TIP están buscando contadores que sepan B10, bueno, lo que era el B10. Entonces, los que tenemos sucursales en Argentina tuvimos que hacer toda la reexpresión del B10 con Argentina. Fíjate, tú manejas algo de Argentina, por lo que escucho. Sí. Entonces, digo, nada más para que se quieren ir a Argentina, están buscando contadores. Que sepan hacer B10 porque no tienen ni idea cómo hacerlo. Acuérdense que la otra semana, el último material ya es nada más material adicional que les dije, les voy a regalar el archivo que yo hice de B10. ¿Se acuerdan que hasta les dije que en su momento hice un libro de B10? Ya no lo uso porque ahora quien lo usa en México nada más es el gobierno, pero todavía no lo aplican. Y les voy a regalar un caso práctico de todo cómo se hace. Ya si quieren va B10, va en US GAAP, va todo en inglés y en español. José Luis, me queda una duda. Sí. Cuando se hace, para hacer en esto del B10, si voy a hacer la desconexión de llevarlo todo ya y quitarle todo el efecto que tuvo B10, pues al final debería ser cero, ¿no? Porque finalmente año con año cuando fuiste reexpresando o tuviste un repomo o tuviste un retam, resultado por posición monetaria y demás, pero si formó parte del resultado, al final formó parte del balance. Resultado acumulado, claro. Entonces técnicamente claro. las partidas que tengo, básicamente que son las de activo fijo y en capital, cuando desconecte, me vaya a la historia de cómo se generó, debería llegar a cero, ¿no? No tendría por qué tener un efecto de capital. No llegas a cero porque, tú qué? Traes activos de reexpresión, no traes pasivos porque está en el repomo, pero en capital sí traes retanom, corrección por reexpresión. Pero no debería ser lo mismo del lado del activo que del lado del capital. No. La diferencia entre todo eso la vas a llamar a desconexión de contabilidad. ¿Cuál es tu contrapartida oculta? Resultados acumulados por el repomo. Sí. Resultados acumulados. Aunque ahí al final vas a dejar una fotografía en donde una parte del capital ni siquiera existe. Así es. Por eso hoy en día el B10 ya no funciona en México. Sí. Por efectos inflacionarios. Pero ahí la mandas. Voy a hacer eso. Sí. Gracias.
José Luis, en la empresa donde estoy, la matriz está en Estados Unidos. Entonces reportamos a Estados Unidos.